Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Bueno, vamos a hablar de fútbol ya que estamos la próxima semana en estos partidos con Uruguay. Además me gusta que sea de ida y vuelta, como en los viejos tiempos que jugabas, ¿no? En la ciudad de allá, en este caso Montevideo y también en Lima. ¿Por qué? Porque primera vez en el Perú, por lo menos esos son los registros que nos han alcanzado, se inaugura un espacio para rendirle culto al fútbol. A nosotros que nos gusta tanto el fútbol, además que somos hinchas del mejor equipo del Perú. Espacios para rendirle culto al fútbol que en verdad faltan, ¿no? Yo te comentaba más temprano que había quedado fascinado, por ejemplo, con el estadio Santiago Bernabéu, ¿no? De Madrid. ¿A quién no? El museo, es decir, tienes realmente eso, pues, un culto al fútbol. Y eso va a pasar en el Perú este jueves 17 de octubre. En realidad, Jaime, es culto al club, ¿no? Pero en sí mismo al fútbol y a su historia. Claro, pero en cuanto a fútbol, de manera integral, Ajá. yo creo que, como tú decías, esta iniciativa de nuestro amigo Jorge Ayulo Así es, vale, va a marcar, vale no sé si hito. Hito, ¿no? Está con nosotros precisamente Jorge, que es periodista y director de fútbol y estrategia. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jaime. Buenos días, Hola, Carlos. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, yo ponía este paralelo del Real Madrid, ¿no? Digamos, cómo tienes ese museo, cómo tienes la historia contada del club desde sus inicios, con pantallas tridimensionales, incluso puedes tener acceso a la copa así de manera virtual. Es una locura, ¿no? Pero a los que nos encanta y amamos el fútbol, es un lugar fascinante. Podría estar paseándome ahí días de días. En este caso, este espacio que nos estás viniendo a contar, ¿no? Este espacio para rendirle culto al fútbol en el Perú, ¿de qué va? Bueno, Fútbol y Estrategia nace del interés que nació en mí porque soy un fanático del fútbol también. No solamente lo vivo, no solamente me apasiono por el fútbol, sino que también he leído sobre fútbol, me gusta analizar el fútbol. Digamos que he respirado fútbol desde chico. Inclusive he sido entrenador de equipos que han estado en etapas previas de Copa Perú en el Interligas, he sido entrenador, jugador, presidente. Mis hijos pequeños viven el fútbol, respiran el fútbol. Y lo que yo veía, por ejemplo, es que no teníamos en Lima un espacio en el cual podamos debatir de fútbol, conversar de fútbol, hacer exposiciones de fútbol, mesas de discusión de fútbol, donde tengamos libros a disposición de las personas que deseen ir, para que lean de fútbol, porque hay 1000 historias riquísimas de fútbol. Por ejemplo, algo que yo descubrí también es que el 13 de mayo de 1990 se llevó a cabo el partido que para muchos dio inicio a la guerra de los Balcanes, por ejemplo, ¿no? Que es el impacto de la política en el fútbol. Se jugaban por Croacia el Dinamo Zagreb y por Serbia jugaba el Estrella Roja de Belgrado. El partido terminó en una bronca descomunal, brutal. Inclusive hay una foto bastante famosa en la cual Zvonimir Boban, el número 10 del Dinamo Zagreb, después número 10 de la selección de Croacia, ambos, digamos, era un partido que se podía denominar el clásico de Yugoslavia en ese momento porque ambos, Croacia y Serbia, pertenecían a Yugoslavia. Y a partir de esa bronca descomunal, digamos que para muchos especialistas y periodistas se dio inicio a la guerra de los Balcanes, que fue lo que... Y no es la primera vez, perdón, o no fue la primera vez, Jorge, que una guerra se inicia por el fútbol. En los 70 también Honduras y El Salvador, si no me equivoco, para México 70. También, hay 1000 casos. Por ejemplo, tenemos el caso de Sócrates, el futbolista brasileño, el doctor Sócrates. El doctor Sócrates. Que tiene una historia política bastante interesante también. Inclusive, el Lazio de Italia es un equipo conocido y reconocido por ser el equipo de los fascistas. Esos datos, esas cositas, ese estudio prolijo es lo que vamos a ver en Fútbol y Estrategia. Además, mira, interesante lo que dices acá, ¿no? El nacimiento del 5-3-2 con Bilardo en México 86, mi mundial favorito, por cierto. El 3-4-3 del Ajax, ¿no? De Van Gaal. El sistema táctico de Scolari en el 2002 y así, ¿no? El 4-2-4 que nace con Brasil en el 58. Hay historias, pero... La historia que Carlos podría contarnos acerca de la famosa foto que tiene posando con la selección peruana de fútbol, por ejemplo. Maradona. Hay 1000 historias. La foto que tiene con Maradona, también, ¿no? Hay historias para contar desde diferentes aproximaciones, aproximación política, aproximación psicológica. Una vez, en una reunión, hablé con bueno, no lo conocí hasta ese momento, pero hablé con un psicólogo que no se dedica al fútbol, que habló
fueron 10, 15 minutos que habló acerca del impacto psicológico que tiene para un futbolista el prepararse para una definición por penales, por ejemplo. Y habló desde un punto de vista técnico que fue alucinante. ¿El ejemplo era Cueva, algo así o qué? Fue años antes de esa situación. No, el impacto psicológico del fútbol, por ejemplo, ya sea en una derrota, en una victoria, ¿cierto? Hasta ha habido suicidios y muertes por el tema del fútbol. O sea, como bien tú dices, tienes O la toda maldición de los 10 que patean penales, ¿no? Platini. Y lo fallan, ¿no? Sí, falla, ¿no? Roberto Bayo. Claro. Bayo en el Zico. 90. Maradona. 94 no. Bayo en el 94, 90, en la 94, perdón. La final del 94. Y Zico el 86. 86 con Francia. Zico, O Maradona. Maradona También mismo. pierde un penal con Yugoslavia. O sea, como bien tú dices, nos pasaríamos acá creo que días hablando de cosas. Claro, y la idea es generar un espacio para que la gente pueda ir y pueda conversar de fútbol, respirar fútbol, aportar, porque la idea también no solamente es leer y entretenerse con el fútbol, sino que estoy presentando libros porque la idea es generar también investigaciones que puedan aportar al desarrollo del fútbol, propuestas que puedan hacerse llegar a instituciones privadas, públicas Tengo o... entendido, Jorge, que ahí tienes libros de varios tipos, ¿no? O sea, Yo los, temáticas. Sí, yo los divido en 4 sectores, básicamente, ¿no? El primero es narrativa, historias, de anécdotas, personajes, situaciones. Luego, libros tácticos. La famosa historia del Mundial 78. Ay, Ah, el esa es la más negra. de la que nadie quiere hablar. Ah. 6-0. Del 6 a del 0. 6-0, pues. Claro. Esa es yo creo que en el fútbol peruano en Sigue la siendo historia del fútbol polémica, peruano, ¿no? es la historia más oscura, ¿no? Sigue siendo ese polémica. camino. Sobre todo porque José Velázquez hace poquito tiempo, digamos que reavivó los ánimos con respecto al tema, ¿no es cierto? Luego Videla, Kissinger y todo eso. Uf. ¿Ah? Bueno, es igual apasionante conocerlo, ¿no? Es interesante conocerlo porque eso nos enriquece. Por ejemplo, yo tengo una anécdota bastante puntual. En el año 1990 yo me compré el álbum del Mundial de No se compró. Italia 90 Sí. y me aprendí los nombres de las capitales de todos los equipos que participaban, los nombres de los clubes y todo eso. En 1997, 7 años después, postulé a la Universidad Católica y en el examen de admisión me vino una pregunta que dice, ¿cuál es la capital de Camerún? Y yo la recordaba perfectamente porque había memorizado Yaoundé. Yaoundé. ¿Por qué? Porque medio equipo de Camerún jugaba en el Canon Yaoundé, por ejemplo. Es más, muchos se enteraron, bueno, ya de nuestra generación, que había un país Camerún Exacto. por el Mundial de España 82, porque fue rival de Perú. ¿En serio? ¿Es así? Claro, empatamos. Sí, 0-0. ¿Cómo se llamaba el Roger número Milla. El que bailó en la banderilla del córner. El que le hizo los goles a Higuita. Claro, claro. Cuando ¿Te Higuita acuerdas del pierde. baile en la banderilla del Los córner? goles de Higuita en Italia 90. En Italia Higuita. 90, ¿no? Los goles a Higuita. El escorpión. El Escorpión, una historia fantástica, ¿no? Hay historias maravillosas y miles, nunca se acaban, nunca se acabarían. Luego tenemos libros tácticos, de análisis táctico, cómo jugaba el equipo de Bilardo, por ejemplo, ¿no? Que él se autodenomina el creador del 3-5-2, por ejemplo, el 3-4-3 famoso del Ajax, y el equipo Scolari, por ejemplo, del 2002, es el único equipo brasileño campeón mundial que jugaba con un líbero, con 5 defensas o 3 defensas por momentos y con un líbero. Después todos los equipos brasileños han jugado distinto. La historia de Gareca con Perú también merece ser reseñada, ¿no? Así, en los libros de historia, ¿no? Así es. El Gareca jugador, El el Gareca que no va al Mundial, después de haber metido el gol que lo llevó a México 86 Argentina, no va a la selección, se frustra, digamos, y de ahí viene a Perú, y puede él recién ir a Perú a un Mundial. Sí. O sea, con Perú fue que él terminó yendo a un Mundial, ¿no? Es con una Argentina. historia impresionante, Fascinante. fascinante lo que le ocurrió a Gareca. Y no es el único caso de un futbolista que hace el gol de la clasificación y no va al Mundial. Previo al Mundial del 94, Pierluigi Casiraghi, delantero italiano, hace el gol de la clasificación y sorprendentemente no va al Mundial. No lo llevaron al Mundial. Entonces, son muchas historias de las cuales podemos hablar. También hay libros de entrenamiento, cómo entrenar, porque hay muchos papás. Yo tengo hijos chiquitos y los he metido en una academia de fútbol y me apasiona verlos entrenar, yo los dirijo, ¿no? Hay un entrenador que los dirige, pero yo también me meto, no, ¿qué hace esto? Me gana el espíritu futbolero, Es ¿no? el papá hincha. Sí, sí, y también hay libros que abordan el fútbol desde una perspectiva distinta, ¿no? Que es desde la perspectiva psicológica, por ejemplo, el impacto del marketing en el fútbol. O, hablando de impacto, los Perú-Chile. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos Perú-Chile han sido hasta traumáticos? El del 97, por ejemplo. Donde muchos lloramos, ¿no? 4-0. Además,
hospitalidad que nos dieron en ese año. Tú los sabes que, chilenos. permíteme que hable Horrible, ¿no? en primera persona, pero creo que una de las primeras misiones fue ir a ese partido acá en RPP, Qué bárbaro. en Chile. Aunque yo creo, francamente, me lo han contado, pero ese ambiente comparado con el 69 no creo que tenga... En Buenos Aires. En Buenos Aires, la Bombonera no creo... Hace poco recordábamos la Bombonera, ¿te acuerdas? Sí. Es otra historia, me parece. Y también, por supuesto, Es que con ahí Chile hay algo especial, pues, ¿no? con Chile y con Ecuador también, ¿no? Aunque Bueno, con Chile un Ecuador poquito ya- más, Un ¿no? poquito más, cierto. Ecuador ya después de Tiwinsa ya fue, ¿no? Historia de La Paz gente, del 98. historia de gente que fue al partido, por ejemplo, en Santiago el 97 y cuenta sus historias. He escuchado varias historias de personajes que no son conocidos y que no se dedican al fútbol, pero igual como nosotros, viven el fútbol de una manera apasionada y nos gusta analizarlo. Y comentan los detalles de cómo se sentían en el Esa estadio. historia de, claro, cuando comienza el himno en el Estadio Nacional de Santiago Ujú. y pifian, pero además en los parlantes ponen sonido ambiental de pifias. O sea, fue horrible, Fue terrible. fue horrible. Sí, sí, o sea, si desde Lima nomás, mirándolo por televisión, uno Sí, se uno quebraba, se ¿no? quebraba, Se imagínate quebraba. estando allá, ¿no? Y no es la única vez que nos ha pasado, ocurrió también en Al Ecuador. viejo Valerio lo trataron muy feo también en el A partido. Reynoso lo agredieron, ¿no? Reynoso, ¿no? Y hay historias, por ejemplo, yo tengo algunas historias. Yo en 1988 estaba en el aeropuerto de Buenos Aires y la selección peruana llegó. Venía de jugar en Uruguay. Y para mí tengo un recuerdo bastante claro del tema, ¿no? Sobre todo de personajes que eran muy cariñosos con la gente y tranquilos, con la gente que se les acercaba, ¿no? Y, por ejemplo, yo tenía 8 años y me acerqué a Chemo, el Solar, que estaba ahí. Y me hablaba como yo, un niño, ¿no? Y me hablaba como si fuera su sobrino, una persona muy amable, contaba historias, y por qué esto. Un niño pregunta más o menos cuestiones visuales, básicamente, y por qué esto y por qué lo otro, ¿no? Claro. Y él no tenía ningún problema en contarlas, en decir una cosa, otra cosa, explicar los temas. Sencillez. Sencillez en Uribe, en Chemo, en experiencias. Cuéntanos, ya, a ver, ¿dónde, cuándo y cómo? Fútbol y Estrategia está ubicado en General Garzón, 1646, en el segundo piso, en Jesús María. Es un ambiente amplio, abierto y colaborativo. Es un solo ambiente grande, donde vamos a poder ver los partidos más importantes en vivo, vamos a poder leer libros, los que quieran, van a poder participar en exposiciones, conversatorios, todos los días, todo el día vamos a hacer eventos para gente que le interesen estos temas. No estamos en Garzón y vamos a inaugurar el 17 de octubre en la próxima semana, de esta a la otra semana, y bueno, los esperamos, ¿no? Porque es un espacio para compartir. El 17 de octubre, entonces, el espacio Fútbol y Estrategia, un templo del fútbol, de 11 de la mañana a 10 de la noche en General Garzón 1646, Jesús María. Ha sido un gusto de conversar con su director Jorge Ayulo. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Jorge, ¿eh? Gracias Muy a buena ustedes. idea, felicitaciones realmente. Muchas gracias. Buena charla, Gracias. además de fútbol, ¿no? Sí, sí. Son las 8:34.